Con la necesidad de reconectar con nuestra esencia, emprendemos un viaje en busca de historias y naturaleza para transmitir a través de la experiencia de nuestros protagonistas otra forma de convivir con el planeta. Testimonios inspiradores para ser parte del cambio. Otro planeta es posible. Nosotros siempre extraemos el excedente que tiene la colmena de miel. Qué pasada. Aquí la verdad es que es un paraíso a nivel de los insectos. En nuestro país existen más de 1000 especies de abejas, pero su población está en declive por causas como el cambio climático, plaguicidas o parásitos como la varroa. Nos preguntamos cómo podemos protegerlas. Nos desplazamos hasta Alicante, donde conoceremos a una asociación que protege a estos polinizadores. Vamos para allá. Perfecto, nos vemos ahora. Es Raquel. Hola. ¿Bien? Buenas. Pues eso, vamos a hacer los juegos juntos. Vale, claro. Hace calor hoy. Hola. Soy Paola Vecinos, soy bióloga, soy la presidenta de la asociación El Rincón de la Abeja. A ver, registrarme la temperatura 29 y la humedad 63. Creo que todo el mundo ha observado que en general los insectos están en declive desde hace unos años, tanto en los parabrisas de los coches como cuando se tiende la ropa. Los insectos son fundamentales para nuestra propia subsistencia, entonces es necesario actuar, hacer planes de protección de esos insectos y un grupo de amigas y yo dijimos, ¿por qué no crear una asociación que los proteja? Y más específicamente la protección de las abejas. El Clot de Galvany es una reserva natural y es una zona muy rica porque se encuentra enclavada entre una zona marítima y la entrada, digamos, en la tierra. Y esto hace que haya una variabilidad de abejas bastante elevada, de abejas silvestres. Si queréis hacemos una aquí. Estamos llevando adelante un proyecto que se trata de hacer un seguimiento de las abejas silvestres que se encuentran en el Clot de Galvany. Creo que es una avispa. Para ellos llevamos a cabo una metodología científica que es de conteo por sectores y completamos, digamos, este estudio con un registro de las biofonías. El objetivo final es crear un proyecto que podamos presentar a la Asociación Española de Entomología y podamos finalmente crear una reserva para proteger a los insectos. A mí los insectos en general siempre me han gustado desde que era pequeña. Ha sido mi pasión verles comportarse, ver cómo se mueven, cómo se organizan, cómo hacen sus sociedades, etc. Bueno, aquí principalmente lo que vamos a ver son animales que están en la planta, que pueden conformar un espacio dentro de la pirámide de las abejas silvestres. Entonces es importante también determinarlo y con una simple foto de lo que ha caído dentro de la hoja podemos ver todo lo que había en esa planta. Cuando se habla de abeja, todo el mundo piensa en una abeja que produce miel, pero en realidad existen más de 20.000 especies diferentes. Algunas son solitarias, algunos tienen otros roles, entonces es necesario también concienciar de la existencia de estas otras abejas porque forman parte del ecosistema. A punto de candela, justo en el límite. Yo creo en el ser humano. Yo creo que si realmente el ser humano es consciente de que hay un problema y de que se puede solucionar y se le dan los datos como para que se lo crea, no me cabe ninguna duda de que todos saldrían al campo mirando más al suelo o a los insectos porque nosotros somos parte de la naturaleza y todo el mundo tiene que entender que seremos parte hasta el final de nuestros días, entonces tenemos que convivir con ella y protegerla. Gracias. Hasta luego. Estudios como los del Rincón de la Abeja son de gran importancia para proteger estos espacios naturales, que son el hogar y el alimento para las abejas y otros miles de insectos. Nos dirigimos hacia Palencia, donde Álvaro ha emprendido un proyecto de apicultura ecológica. Su acción en las colmenas es mínima, con métodos naturales para unas abejas que se alimentan de su propia miel. Estamos en la montaña palentina, al norte de Palencia, frontera con Cantabria.
Estamos a 1200 metros, en unos valles llenos de flora, de brezos, zarzamoras, e infinidad de flores silvestres, y es el sitio idílico para las abejas. Soy Álvaro Marcos, tengo 29 años, soy apicultor y estamos creando el proyecto de Entre Abejas. Mi infancia y la adolescencia la pasé en Madrid y con el paso del tiempo yo consideré que no era mi sitio y por eso decidí conocer el mundo rural y a través de un maestro de aquí de la montaña palentina apicultor me empecé a formar, empecé a trabajar con él y con el paso de los años decidí montar el proyecto de Entre Abejas. Pues aquí tenemos todos los brezales para que quede cerca y puedan cosechar ellas a floración de verano cogiendo el néctar para luego convertirlo en miel, y las colmenas se ubican en torno a este terreno. La abeja es uno de los mayores agentes polinizadores que hay en el mundo. Sin él se estima que en torno al 70-80% de los alimentos que toma el ser humano no existirían. Entonces esa polinización es fundamental para que puedan fecundar árboles, huertos, pero también a la naturaleza le sirve para que todas las flores sean polinizadas. Vamos a ponernos el traje de apicultor, un traje, un mono amarillo, porque las abejas se sienten más a gusto con colores blancos y amarillos en vez de colores más oscuros. Claro. La apicultura que practicamos es la apicultura ecológica, sobre todo de respeto a la abeja, de la menor manipulación posible a ella, en nuestro caso de manera ecológica, y donde están ubicadas las colmenas no hay cobertura móvil, que también es un punto a favor para la abeja. En el proyecto hemos introducido la raza negra, la raza ibérica, que es la raza que da miel en nuestro país. Estamos comprobando la salud de la colmena para que entre fuerte en el invierno. En los exteriores y en la parte de arriba acumulan la miel y en la parte del centro va a estar la cría con la reina poniendo huevos para que sean futuras abejas. Mírala, ahí está. ¿Sabéis que tiene el culo más grande? Esta es la encargada de en primavera poner entre 2.500 y 3.000 huevos al día. Qué pasada. Sin reina no hay colmena. ¿Están cabreando, pues? No, si están cabreando, flipas. La abeja siempre hay que tenerla respeto, pero nunca hay que tenerla miedo. Ella convive con nosotros y nunca va a perder la vida fuera de su colmena, porque ella está alimentándose de todas las flores que tiene en su entorno. La abeja también está sufriendo, por ejemplo, ella coge el néctar de la planta en el que está el pesticida o el fungicida que se haya echado y es su alimento. Entonces, pues al final termina desapareciendo la colmena. Lo vamos a probar a ver qué tal está. Ya veis cómo chorrea la miel. ¿Qué tal está? Esto es lo que nos da a los apicultores, la energía para seguir todos los días. Nosotros siempre, respetando a la abeja, extraemos el excedente que tiene la colmena de miel. Nunca la vamos a dejar sin miel porque es su alimento y son sus nutrientes para que pueda pasar el invierno. También estamos desarrollando un proyecto que se va a llamar el Santuario de las Abejas, donde pretendemos simular la antigua vida que tenían las abejas, que habitaban en troncos, en zonas silvestres, y simplemente es echar un enjambre con su reina, vaciando troncos, haciendo el vaciado manualmente, y ellas construyen los panales y empiezan su vida de una manera respetuosa y saludable, tanto para ellas como para el entorno y para nosotros también. Bueno, Álvaro, ha sido un placer. Muchas gracias por venir y por acompañarnos en este mundo de la apicultura. Gracias a ti. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao. Con Paola y Álvaro hemos aprendido que las abejas son vitales para la pirámide ecológica y que otra forma de hacer es posible poniendo a la naturaleza en primer lugar.